Hola, qué bueno que me estás acompañando hoy en este video. Y bueno, si le diste clic es porque descubriste que pues te están empezando a gustar los relojes. Entonces, ¿qué sigue en el camino? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es, yo creo, lo primero que debes de tomar en cuenta? Aquí te lo comparto unos pequeños tips. No es como que toda la guía oficial, porque no existe, cada persona tiene un trayecto individual. Pero espero te sirvan estos tips para que pues no gastes de más, elijas algo que a lo mejor va más acorde a tus medidas y demás cosas. Entonces, yo soy José Manuel, me puedes decir meme, vamos al intro y ahorita te paso toda la info. Si te gusta, póntelo. Muy bien, entonces, antes de todo, pues yo veo que siempre ponen como que, yo estoy usando hoy este. Entonces, es un Celos Swordfish, es un reloj de titanio, muy ligero para hacer un reloj mecánico y muy buenos acabados. Entonces, ya tengo unas semanas usándolo y la verdad, mis respetos. Está, pero súper bonito. Déjenme ver si lo puedo hacer que se enfoque un poquito mejor. Ahí. No. ¿Cómo le hago? A ver. Así. Más lejos. Ahí. Bueno, no enfoca muy bien, que digamos. Porque lo grabo con mi celular. Bueno, entonces, hasta ahorita muy satisfecho con esta pieza. Por si a alguien le interesa, yo creo que por ahí debe de haber todavía algunos modelos disponibles. Y bueno, entonces, ¿qué hacer cuando te están empezando a gustar los relojes? Y no te llenes a lo mejor de piezas que no usas, que no te gustan, o que vas a terminar vendiendo, deshaciéndote de ellos, o lo que sea. Entonces, normalmente, donde uno empieza es en una islita de esas que venden relojes, en un centro comercial o así, porque es lo que uno ve, así, a simple vista. Uno va pasando, va de compras o lo que sea, y te topas con un reloj. A mí me pasó eso con este fue mi primer reloj que pues, me compré yo solito, porque de niño pues me dieron uno que cantaba como gallo y así. Entonces, si encuentro una imagen aquí se las voy a poner. La verdad estaba muy chistoso ese reloj porque la alarma era como cantaba un gallo. Y básicamente uno empieza con relojes que generalmente son fashion watch. ¿Qué es un fashion watch? Pues bueno, es un reloj que de una marca que no es exclusiva de relojes, sino que también vende ropa, accesorios y otras cosas. Entonces no son marcas relojeras tal cual, pero te lo venden. Entonces el problema de los fashion watch, o que son muy odiados por decirlo de alguna forma, es precisamente que no son marcas relojeras. Dos, te están dando algo muy caro por a lo mejor un movimiento que hacen en China, o que a ellos les sale muy barato hacerlo y a la mera hora te lo están vendiendo en 3, 4 mil pesos. Entonces, yo me encontré este fósil hace muchos años, yo creo que ya tendré unos 15 años que me encontré este fósil, y me gustó mucho por este bisel que trae. Entonces trae un detalle muy bonito. Era un cronógrafo, ya no le sirve el cronógrafo, lo tengo que llevar con un relojero, porque lo llevé con uno y ya no jalaba. Entonces me dijo, no, ya no sirve. Y yo, bueno, lo tengo que llevar con alguien más. Le cambió las manecillas y ya está muy golpeado, la verdad. Ya tiene sus años. Pero me gustó mucho ese y lo conservo por lo mismo, todavía da la hora. Entonces no tengo ningún problema con eso. Normalmente te vas a encontrar este tipo de relojes, ya sea Michael Kors, Diesel, Caterpillar o alguna otra cosa que no sea de una marca relojera tal cual. Entonces, alejarte de ellos, pues bajo consideración, ¿no? Digo, si a ti te gusta y es lo que a ti te llena, dale. Pero si te está llenando este mundo de los relojes, yo te recomiendo que no te metas tanto así. De todas las marcas que son fashion watch, yo creo que Fossil es una de las más rescatables. Son muy duraderos, están bien hechos y pues bueno, entonces te digo, este reloj ya tiene sus añitos. Si le cambiara el cristal, a lo mejor le vuelvo a cambiar las manecillas, pero a lo mejor hasta comprarme la nueva versión, que es como que negro, está muy bien. Ya dependeré de si lo compraría o no. Casi no lo uso. ¿Por qué? Por el tamaño. Entonces, por ejemplo, esta marca normalmente te pone 44 milímetros en casi todos sus modelos, algunos son 42. Entonces, para mí es un poco grande. Se ve bien, pero es un poco grande. Entonces, ¿cómo saber tu medida? Aquí es donde tú debes de empezar.
Entonces, lo más recomendable es que tomes o una cinta de medir y te lo midas alrededor de tu muñeca para que sepas cuánto mide. Y te voy a dejar aquí una tabla, si quieres ponle pausa al video, para que puedas ver más o menos qué medidas de caja es lo importante. Entonces, aquí vas a tomar dos datos indispensables para que sea como que lo mejor para ti. Entonces, una, la medida de la caja, que es de aquí a aquí. Y dos, del poste a poste, de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque esto te va a decir cómo se viste. Tuve una falla técnica, se me apagó la compu, y se apagó aquí la luz y todo. Entonces, bueno, ni modo. Y, ¿por qué? Porque esto te va a decir cómo se viste el reloj, ¿sí? Nunca jamás permitas que estos postes pasen la medida de tu muñeca, ¿sí? Jamás de los jamases. ¿Por qué? Porque se te va a ver como un reloj exagerado para ti, como si fueras un niño que trae el de su papá, haz de cuenta, así. Entonces, estas dos medidas son las importantes. Entonces, aquí para medir el poste a poste, por ejemplo, se mide así. Y mide tu muñeca. Normalmente úsalos detrás de la canilla, del huesito que está aquí. Digo, las personas lo pueden usar adelante, no importa, pero en lo personal yo lo uso aquí atrás de la canilla porque no te estorba para mover la muñeca, en absoluto. Entonces lo sientes muchísimo más cómodo. Entonces tú puedes medir, por ejemplo, cuánto mide tu muñeca de aquí a aquí y dale unos 2 milímetros de cada lado, más o menos, 2-3 milímetros. Está muy bien para que pueda vestirse así. Si te vas exactamente al límite, estás así como que bueno, pero ya conoces tu rango de medidas, de poste a poste. Entonces normalmente en cualquier lugar vas a encontrar que te dicen la medida de la caja y no el poste a poste. Pero esto pues ya es indispensable que veas reseñas y demás cosas para que tú sepas cuánto mide y tú digas, ah, no, sí, sí me queda. Y pues ya te vas por él, lo decides. Entonces, eso es lo primero, que sepas la medida que te conviene a ti. Normalmente nosotros empezamos, te digo, con un fashion badge o algo así que te topas y poco a poco empiezas a ver, ah, bueno, me voy a conseguir un reloj digital. Ah, bueno, y te compras uno digital y empiezas a ver que tiene varias cosas, que tiene hora mundial, que trae alarma, que trae, etcétera, un temporizador, que trae cronógrafo, etcétera. Hay muchas opciones, ¿no? Ah, bueno, y ya, empiezas como que a experimentar poco a poquito. Luego tú dices, no, bueno, quiero algo como para irme al trabajo, porque pues a lo mejor estos se ven muy sencillos y lo son. O sea, son muy prácticos, son muy sencillos. Y empieza a buscar a lo mejor algo más para la oficina, algo que puedas usar laboralmente. Yo creo que pues a lo mejor algo que sea así, que sea algo analógico con digital, ya es algo retro ahorita, pero te sirve y no gastas tanto, eso es lo importante, no gastes de más. Sí, por ejemplo, estos relojes andan en 1,000 pesos o 1,100 por ahí. Entonces, si te esperas a rastrear a lo mejor por ahí algún precio, te conviene, porque pues bajan un poquito más. Son relojes pequeños, se visten bien, se ven bien generalmente, a menos que estés con un muñecón así de tamaño Monster, pues bueno, ya lo decidirás. Y tú dices, no, yo ya quiero empezar con los mecánicos, porque hay de 3 tipos: el de cuarzo, el mecánico, que es de cuerda, y el automático, que es básicamente un pequeño rotor que traen aquí atrás. Y conforme tú lo estás usando durante el día, pues aquí se va recargando en lugar de estarle dando cuerda cada día. Entonces esa es la diferencia. Y tú dices, bueno, voy a empezar por uno. ¿Cuál? Pues yo te recomiendo, por ejemplo, este. Yo creo que ya no tardan en sacarlos del mercado, pero es uno de los relojes más queridos, yo creo, de Seiko. Porque, su precio. Es un reloj que no pasa de 2,200 pesos. Y cuando lo encuentres en una promoción está como en 1,500 pesos. Entonces, o 1,100. O sea, varía dónde lo puedas conseguir o hasta usado lo puedes comprar para que puedas empezar muy bien en este mundo de los relojes mecánicos, que siempre pues se aprecia. Si bien no es un movimiento decorado, pues tiene su encanto el que tenga la ventana de exhibición para poder empezar a apreciar como que cómo funciona, ¿sí? Y pues la estética, ¿sí? Este es un reloj pequeño de 37 milímetros. Entonces, para empezar está bien. Es un reloj que no tiene remonte manual, que no tiene parada de segundero. Si saco la corona no se hackea, entonces no se detiene aquí. El ideal es ese, ¿no? Para una persona que le gustan los relojes, que traiga aquí para que tú le puedas dar cuerda también, además de que pues, lo puedas mover. Y que cuando lo saques se detenga el segundero. Eso se llama hackeo. Entonces eso es como que el ideal cuando vas a buscar un reloj que sea automático, por ejemplo. Pero en este caso no lo tiene por su precio. Ahí te vas a dar cuenta. Ahora, estos relojes pesan un poquito más que los de cuarzo.
¿sí? Por lo mismo que tiene pues bastantes piezas aquí, para que pueda estar funcionando. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Por cualquier lado que quieras empezar está bien. Yo lo único que te recomiendo, no gastes de más, eso es uno. Elige algo de tu medida y vas a ir descubriendo poco a poco tu estilo, ¿sí? Así como a lo mejor te digo, empezaste con uno muy grande, tú dices, bueno, me voy con unos más pequeños, a lo mejor te vas con uno chino, pero busca que estén bien hechos, que traiga los índices puestos así por encima, este es mecánico completamente, entonces aquí no tiene ese rotor para darle cuerda con tu movimiento, es de cuerda aquí manual, todos los días hay que darle cuerda. Y bueno, vas a encontrar un chorro de estilos, un chorro de gamas. Este es un cronógrafo estilo Panda, trae aquí el cristal de zafiro, o sea, hay muchas cosas que debes de tomar en cuenta. Por ejemplo, en cristales vas a encontrar los de plástico, o que sale siendo este tipo que se raya muy fácil, que normalmente lo encuentras en relojes más económicos, o acrílico, como le quieras llamar. Y luego vas a encontrar un cristal mineral, que es el más común. En cualquier otra marca de relojes los vas a encontrar el mineral. Sí se raya, sí es sencillo en ese, pero bueno, te aguanta. Y la diferencia entre estos de acrílico es que estos los metes una pulida con una pastita y ya quedan listos. Y estos no, estos generalmente pues se recomienda más cambiarlo. Y el de zafiro pues no se raya, por eso son un poquito más caros. Es bien difícil que lo puedas rayar. Y pues es más durado. Si le metes un trancazo lo vas a romper, como cualquier otro. Pero si lo estás cuidando normal, no se te raya. Eso es algo muy práctico que uno busca en un reloj. Y bueno, vas a ir descubriendo en tu camino varios estilos. Por ejemplo, te digo, estos son cronógrafos, ¿sí? Hay de varios tamaños, hay de varios gustos, estilos, etc. A lo mejor te gustan los vintage. Un reloj vintage te permite acercarte a lo mejor a marcas con historia, a marcas a lo mejor de más alta gama, sin gastar tanto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es una marca mexicana, es un Sydney. A ver si lo puedo enfocar tantito porque... A ver, le voy a hacer un zoom. A ver si lo puedo agarrar. Este es un Sydney con sus índices puestos, no son pintados ni nada, y trae unos acabados muy bonitos. Entonces vas a encontrar una gama bien grande, un chorro de historia. Si es que te gusta por historia alguna pieza, te vas a encontrar un chorro de cosas sin gastar tanto. Entonces hay algunos relojes muy buenos que todavía siguen funcionando a pesar de los años, solamente pues le das su mantenimiento y pues tienen los cuidados básicos. Y ya, no creo que se ocupe gran cosa para que puedas tener uno de estos. Hay veces que los puedes encontrar en 800 pesos, 1100 pesos, 3000. A lo mejor te encuentras relojes de más alta gama, Omegas y demás, en 9, 10 mil pesos. Entonces, depende de ti, si quieres gastar o no quieres gastar. Y luego te vas a encontrar a lo mejor los tipo divers. Los tipo divers o de buceo, pues se caracteriza por su visibilidad. Siempre van a tener muy buen loom. Cuando estás oscura se ve súper bien. Y ¿qué más tiene? Bueno, pues trae su bisel giratorio. Déjenme, le voy a mover aquí la hora. Ahí para del otro lado. Ahí. Debe de traer una corona enroscable para su sellado, su resistencia al agua de 200 metros, para que pues, puedas estar debajo del agua. Digo, casi nadie buceamos, la verdad. Muchos dicen buzo de escritorio, pero te sirve para ir a la alberca, para irte a la playita, o para lavar los platos. Entonces, yo creo que es una buena opción si te gustan esos. Generalmente los vas a encontrar más grandes, ¿sí? Por ejemplo, este es de 41.6, creo, en la caja. Y pues varía, o sea, te vas a encontrar 42, 44, y muy rara vez los vas a encontrar más chicos, a menos que ya sean movimientos más refinados, que obviamente pues son más costosos. A lo mejor tú dices, no, yo quiero algo más para vestir en la oficina, bueno, o le quieres subir un poquito más a la categoría, porque pues por marcas, las japonesas te van a dar muy buen precio y calidad. Por lo que estás pagando, te estás llevando un reloj justo. Entonces, a lo mejor tú dices, me quiero ir con uno suizo. Pues no gastes tanto, ¿verdad? Vete a lo mejor con un reloj de este estilo, que es un poquito más para la oficina. Tiene una resistencia al agua súper básica. Por aquí te voy a poner el número de referencia porque la verdad no me los aprendo. Y este es un reloj mecánico, bueno, automático. Y vas a tener unas medidas bien compactas. O sea, la caja yo creo que mide como 39 milímetros. Y el brazalete de 19. O sea, bien difícil
que se lo pueda cambiar, pero la verdad son muy duraderos. Aquí tú vas a identificar si te gustan más correa o brazalete. Entonces, va encontrando por ahí como que tu gusto, explora, poco a poquito vas a ir definiéndolo con el paso del tiempo y vas a encontrar un chorro de complicaciones bien diferentes. O sea, en cada reloj tiene algo distinto. Por ejemplo, este es un corazón abierto. Pero en marcas, yo te recomiendo que arranques con un Seiko. Puede ser con estos, por ejemplo, que te puse al principio. Los SNK 800, que son los 803, 805, 809. Aquí te dejo como que una imagen de los modelos. Ahí ve decidiendo como que cuál te gusta más. Y si tú dices, no, yo quiero de los nuevos, porque estos a lo mejor ya está un poco más viejito su maquinaria. Los nuevos ya traen el remonte manual, es una caja de 40 milímetros, excelente para la mayoría de las muñecas. Le dicen los Dress KX, que salen siendo una variable de vestir por unos relojes que ya salieron del mercado, los SKX. Entonces, esos relojes son los SRPE, los 50, 51, 53, 55, 57, 59. Entonces, aquí te dejo una imagen de esos. Son unos relojes que parecieran como los SKX, que traen así sus índices de bolita y muy bonitos, y le quitaron el bisel giratorio que traían los divers. Entonces lo hicieron más de vestir, lo compactaron a 40 milímetros y también es una muy buena opción. Yo creo que de los tips principales para que no batalles en marcas, depende mucho de ti, pero una, pues te había dicho la medida. Dos, no gastes en marcas. Yo te recomiendo, por ejemplo, Casio. Si te gustan así como que digitales, los Timex, los Weekender, son muy bonitos y te los vas a encontrar en muchos colores, muchos estilos, pero siempre son muy bonitos. Yo te recomiendo uno blanco o uno más oscuro para que lo puedas combinar. Entonces los relojes no vienen casados con su correa ni con su brazalete. Tú se los puedes estar cambiando y le cambian un chorro el estilo, le cambian toda la gama de visibilidad que tiene, o sea, todo el estilo del reloj cambia bastante. Y a lo mejor eres más rudo, bueno, pues a lo mejor un G-Shock, ¿no? Los G-Shock son súper resistentes, te van a aguantar todos, los puedes así como que, no me importa, y lo tiras y te lo va a aguantar. O sea, estos están hechos para eso. Orient, Tissot también, o sea, es de las gamas suizas como que de entrada, te va a ayudar bastante. Estos relojes, por ejemplo, en promoción yo lo encontré como en 4,000 pesos, a veces suben más. Pero hay otro modelo que llegó a bajar hasta 1,800, es un cuarzo suizo, así de Tissot. Y te digo, ese yo inmediatamente le cambiaré la correa porque pues no me gusta esa que trae. Pero el camino lo va haciendo cada quien. Tu camino de relojero, de coleccionista de relojes, es totalmente individual. Es respetable cualquier cosa que te guste. Si quieres gastar a lo mejor para ver si te gusta o no te gusta uno mecánico, también están los Invicta. No me gusta tanto a mí la marca porque traen un grabado aquí atrás en la caja que dice Invicta, así grandote. A mí en lo personal no me gusta, pero pues trae un movimiento confiable, que es el mismo que trae un NH35 de Seiko. Entonces igual trae el remonte manual, trae el hackeo, la parada de segundero, trae muchas cosas. Entonces yo te recomiendo que empieces no gastando. Entonces no te vayas tan allá, poco a poquito te van a ir gustando. No te llenes de relojes tampoco que no te vayan a gustar, porque están baratos, ¿sí? Entonces busca a lo mejor algún estilo que vaya más acorde a tu día a día, lo que tú haces. Si tú te dedicas a algo más de oficina, bueno, pues busca a lo mejor algún estilo que pueda ir en la oficina. Si quieres algo o trabajas mucho con las manos, pues bueno, te digo, un G-Shock, te lo va a aguantar todo sin que se vaya a romper ni nada. Y pues bueno, te digo, cada camino relojero es totalmente diferente. En precios, ¿cómo lo rastreas? Por ejemplo, si tú eres de comprar en Amazon, los puedes checar, por ejemplo, en Kipa. Aquí te dejo como que cómo se escribe. Y ese te va rastreando, te hace una gráfica ahí mismo en el Amazon. Cuando tú le haces ya que lo instalaste, automático te va diciendo, y tú le puedes poner cuánto quieres que valga y que te avise, te llega a tu correo una notificación de cuando ya bajó de ese precio, y ya tú puedes decidir si lo compras o no. También está Camel. Tú le pones por ahí, le copias la liga del producto que te gusta de Amazon, se lo pones ahí en la página de Camel, y te dice los rangos de precio que está, tanto directo de Amazon como de un vendedor
tercero. Y bueno, también están las páginas como por ejemplo, si te gustan los Orient, los Citizen y Seikos, están por ejemplo Free Duty Island. También es muy confiable comprarlos en esa página, lo pagas por PayPal. Y sí se tarda como 45 días, pero yo te recomiendo que lo compres sin la caja, porque no vas a pagar los impuestos de importación, pasan directo y te llegan. Entonces, pero te va a llegar sin la caja, pero te llega muy bien empaquetado y trae sus instructivos, trae todo. Entonces, por ese lado no te preocupes, también te dejo por ahí la liga. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te sirvan estos consejos para que puedas tú ir descubriendo tu propio camino, que sepas elegir correctamente un reloj que te vaya bien, que te guste, te sientas cómodo. Si nada más quieres tener un reloj, úsalo, ¿sí? Si te gusta, póntelo. Así yo siempre digo, porque es algo que muchos dicen, no, es que van a pensar tal, que te valga. Que no te importe. ¿Por qué? Porque en realidad son tus gustos. Si no le gustan a alguien, ni modo. O sea, si tú quieres usar un G-Shock con traje en un evento formal, dale, no importa. ¿Sí? A ti te gusta, a lo mejor significa algo para ti, te lo regaló alguien importante, úsalo. No te fijes en lo demás. Entonces, te dejo por aquí las redes sociales, por si quieres seguirme en Instagram, ahí te lo pongo. Espero te guste el contenido. Un tip, así por si estás empezando en este rollo, pues es eso. No inviertas de más, porque si tú te vas con un reloj, por ejemplo, a meses sin intereses, ya valiste. Cómpralos de contado, junta un poquito y compra el que te gusta. ¿Sí? No quieras, no, pues mira, está 18 meses, no lo hagas. Sí, ese es un consejo que te doy, porque sí, porque tu amigo meme soy. No, porque en realidad mucha gente gasta de más, ¿sí? Y terminas tú diciendo, ya no me gustó tanto, y vas a estar 1 año y medio pagándolo. Entonces, no te lo recomiendo, cómpralos de contado. Si tú ves que ya lo quieres cambiar, lo vendes y te compras otro, ¿sí? No pasa nada, no los vas a vender al mismo precio que te costó, bájale un 20 o un 30% del valor, si está bien cuidado, obviamente. Y recupérale ese dinero y lo usas para algún otro que te guste. Entonces, así uno va cambiando de repente. Y está bien que te gusten los cambios de estilo. Tú a lo mejor te gustan los cronógrafos y luego te vas con algo de militar o de tipo piloto, y luego te gusta un diver y luego te gustan digitales. Está bien, el camino así es. Vas cambiando de gustos, vas experimentando nuevas cosas, y pues más adelante encuentras a lo mejor algo que a ti ya te enfoque y te guste así. Y de igual manera, a lo mejor no te quedas con esos gustos, vas a seguir cambiando. Entonces, espero te guste el contenido. Muchas gracias por ver todo esto, y pues hasta luego.